¿Y cuánto tarda uno en cambiar de hábito? Pues mira, más o menos vienen a ser unas 3 semanas, 21 días. Más, un poquito menos en función de tu desarrollo personal y de la toma de conciencia que tengas. Pero lo importante es que son esos 21 días al 100%. Si fallas un día, tienes que volver a repetir. Por eso es importante, luego vamos a ver de qué manera hacerlo, es planificar, hacer, repetir y seguir haciendo. Si ves que algo te funciona, lo que tienes que tener claro es que a la primera probablemente a lo mejor no os funciona esa forma de hacer las cosas diferentes. Pero muchas veces esos pequeños cambios pueden generar resultados que te animen a seguir, ¿de acuerdo? No se trata de hacer una vez y ya está, sino de seguir avanzando, de seguir haciendo. 21 días más o menos, eso es un poquito lo que establece. ¿Y qué 3 áreas intervienen en esa parte del hábito? ¿Qué 3 áreas tienen que estar conjugadas para que podamos cambiarlo, para que podamos generar ese hábito de hacer esas cosas diferentes, de hacerlas de otra manera? Primero, el deseo, la motivación. Tengo que querer hacerlo. Tengo que tener ganas. ¿De acuerdo? Después el saber cómo. ¿Cómo lo hago? El por qué hacerlo. En la parte técnica. De qué manera no me voy a... puedo tener éxito, no me voy a caer. O que de nada vale querer sin saber. Y por último, el cómo hacerlo, práctica, práctica y práctica. Es decir, tengo que estar motivado, tengo que hacer y tengo que saber cómo hacer. ¿De acuerdo? Para eso pues se puede preguntar a gente que se va a hacer, gente que lo haya hecho otras veces. Yo siempre lo digo, cuando alguien veas que tiene éxito en un área que a ti te interesa, pregúntale, no pierdas energía en a saber cómo lo ha hecho, qué habrá hecho, de qué manera, seguro que ha tenido suerte. No. Pierde energía, gana energía preguntándole ¿cómo lo has hecho? Porque probablemente estés muy cerca y todavía no veas tú la salida. ¿De acuerdo? Entonces es importante querer, saber y practicar. ¿De acuerdo? Y quiero que veáis un poco la escalera del aprendizaje, porque una vez que empieza ese hábito, ¿verdad? Ese hábito de los 21 días, ese querer, saber hacer, hay un proceso. Hay un proceso que ocurre cuando adquieres determinadas competencias, determinadas habilidades y empiezas a hacer las cosas diferentes. Yo he puesto aquí un coche porque imagino que todos sabréis conducir o conocéis a alguien que ha sabido conducir, más o menos todos conducís. Ese momento de sacarte el carnet de conducir, sentarte por primera vez en un coche y decir, Dios mío, ¿tengo que estar pendiente de todas estas cosas? No voy a ser capaz. ¿A cuántos os ha pasado eso? Muchísimos, ¿verdad? Bueno, primero tenemos una fase que es la incompetencia inconsciente. No soy consciente de que lo necesito y es que ni siquiera sé que existe, es decir, ni sé, ni me interesa, ni lo necesito. Cuando eres niño no tienes ni idea de que saber de conducir lo que supone, lo que no supone y tal, porque no te lo has planteado. Pero luego resulta que te quieres sacar el carnet. Y entonces te das cuenta de que incompetencia inconsciente. Eres un incompetente, no sabes hacerlo y eres consciente de que no sabes hacerlo. En el primero no eres consciente de que no sabes hacerlo porque no te interesa, pero en el segundo eres consciente de que no sabes y empiezas a aprender a conducir. Y de repente estás conduciendo y ya te han enseñado y entras en la fase de la competencia consciente, es decir, sé hacerlo pero tengo que estar muy consciente de que no se me vaya ningún paso. El espejo retrovisor, meto el embrague, la marcha, acelero, voy todo a la vez. Y cuando ya has practicado, ¿qué ocurre? Que tienes esa competencia y que la automatizas, que es donde queremos ir, a la generación de ese nuevo hábito, de esa nueva forma de hacer, de ese no me importa, o de ese hábito de hacer cosas diferentes sin que te importe, sin que te moleste, sin que te cueste. Es cuando ya vas en coche y es que te permites el lujo de hablar por el parro, de escuchar música y de estar pensando en la fiesta que vas a tener dentro de 2 días. Y de repente, como te decía al principio, has llegado a tu lugar de destino y no te has enterado. No te has dado cuenta. ¿Qué ha pasado? Y has estado metiendo tus marchas, mirando por el retrovisor, todo, pero lo has automatizado. Todo esto tiene un proceso y hay que ser inicialmente, sobre todo en la parte de competencia consciente, muy
tienes que tener mucha fuerza de voluntad. Y sobre todo, atreverte. Al inicio, por supuesto, que te tienes que atrever.